El gobierno venezolano afirma que no habrá revocatorio este año en pleno estado de excepción. Lo reseña la agencia de noticias AFP el día 15 de mayo, informando que el gobierno venezolano desestimó la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro sea revocado mediante un referendo, tras decretar un estado de excepción que, según los analistas, busca cerrarle el paso a la consulta impulsada por la oposición. Aquí Maduro no va a salir por referéndum, dijo este domingo el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. El líder opositor Enrique Capriles había advertido el sábado sobre un estallido social si el gobierno impedía el revocatorio contra Maduro este año. Bajo el estado de excepción, el mandatario ordenó tomar las fábricas improductivas, estrategia que algunos analistas atribuyen a un líder acorralado. Ahora, es necesario poder interpretar y tratar de hallar alguna conexión entre el decreto de estado de excepción de Nicolás Maduro y el referendo revocatorio, ya que ambos hechos no son casualidad y uno de alguna manera complementa al otro. ¿Por qué? Porque no es casualidad alguna que el gobierno decrete un estado de excepción justo en pleno proceso en el que la oposición está presionando en las calles y presionando institucionalmente para que se lleve a cabo un referendo revocatorio. De tal manera que el decreto de estado de excepción que Maduro había emitido hace meses y también de emergencia económica, ahora vuelve a ser activado ya que no había surtido efecto y vuelve a ser activado de manera tal que se configura bajo una política agresiva a través de la cual el gobierno busca tomar empresas improductivas y apropiarlas, puede que como estrategia de estatización que busque evitar una insurgencia empresarial debido a que no hay materias primas, no les están otorgando divisas para importar los insumos que necesitan para producir y, como lo he reiterado, los empresarios podrían utilizar esta situación como herramienta de presión sobre el gobierno al cerrar operaciones y el gobierno lo atribuye a un mecanismo de boicot de la economía. Por ello trata de tomar esas empresas y ordenó ejercicios militares, denunciando que desde Washington y Miami se está gestando un golpe de estado en el que está participando el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de tal manera que el gobierno está buscando enemigos donde podría no haberlos. Y la pregunta surge de manera tal que podríamos imaginar a qué país le convendría intervenir a Venezuela cuando ya no hay una economía real en Venezuela. De manera tal que, en medio de un proceso en el cual la oposición se está encaminando hacia un referendo revocatorio, el gobierno afirma que no habrá referendo revocatorio, pero si está seguro de que no lo va a haber, entonces surge la interrogante de por qué decreta un estado de excepción. Es decir, ¿se está valiendo el gobierno de un estado de excepción para desconocer el artículo 5 cuando allí no aplica? Esto es una fuerte violación, ya que el estado de excepción prevé el desconocimiento temporal de ciertas garantías constitucionales y artículos de la Constitución en el que el gobierno actuará, ya sea militar o políticamente, desconociendo algunos artículos en caso de alguna alteración de orden político, ambiental, ecológico, social, económico en el país. En este caso, el gobierno lo atribuye a una alteración de orden económico por un proceso de sabotaje de la economía a través de factores de empresas privadas, oligárquicos y burgueses en Venezuela. Ahora, también al aprobar este estado de excepción y al pretender que podría hacer uso de la fuerza, estaría desconociendo el artículo 5 cuando allí no aplica, incluso con esas declaraciones diciendo que no habrá revocatorio, ya que el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla de lo siguiente: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, de manera tal que el proceso de referendo revocatorio no solamente está sujeto al artículo 72 de la Constitución que lo avala, sino al artículo 5 que habla de la intransferible soberanía que el pueblo tiene para llevar a cabo este tipo de procesos mediante las instituciones del Estado. Entonces el gobierno, al decir que no habrá revocatorio, desconoce la soberanía del artículo 5, desconoce el artículo 72 y hay una fuerte violación cuando allí no aplica el desconocimiento de esas garantías constitucionales. Por eso está este estado de excepción, lo cual podría traducirse como un abuso de poder. Ahora, muchos periodistas en Venezuela e incluso la opinión pública ha advertido que el estado de excepción de Maduro debilita los derechos humanos.
Y es que al propender posibles toques de queda y aplicar la resolución de uso de la fuerza en manifestaciones que fue aprobada hace meses tras las protestas gubernamentales de 2014, hace casi un año, entonces sí podría violar derechos humanos. Pero para poder entender esto, quiero comunicarles una información publicada por el portal Infobae América, que se refiere a un artículo publicado con este título, bajo este título: ¿podría desconocer el gobierno venezolano los derechos humanos con este estado de excepción? Ya que si bien aplica el desconocimiento de ciertas garantías constitucionales, a esas garantías están sujetos los derechos humanos que podrían ser objeto de vulneración por parte de la aplicación del uso de la fuerza militar, en caso de que así tenga que hacerlo por la interpretación unilateral que le dan las Fuerzas Armadas al orden social y civil alterado en estas manifestaciones, utilizando la fuerza en contra de civiles indefensos, de tal manera que podría interpretarse esto como que ante la falta de apoyo popular y descontento generalizado, el régimen opta por la fuerza y la represión. Esto lo tuiteó un compañero y colega estudiante de periodismo, Carlos Guerrero, @SR venezolano, y esto podría reinterpretarse de tal manera que la coacción de este gobierno, así lo considero personalmente, por su esencia político-militar, es la herramienta que emplea para mitigar el descontento, es decir, la herramienta de la coacción, el uso de la fuerza para proteger los intereses estatales o también para resguardar el orden público bajo ciertas actuaciones unilaterales político-militares. Amnistía Internacional, lo reseña Infobae, alertó de que las medidas derivadas del decreto firmado por el presidente venezolano no deben ser usadas para reprimir manifestaciones. Se ha sentado un precedente alarmante en el pasado. Por ello, he estado advirtiendo que este decreto de estado de excepción podría representar un despliegue militar a nivel interno y a nivel externo. A nivel externo, para un despliegue táctico defensivo en las fronteras, aduciendo un posible golpe de estado, e interno para tratar de evitar la presión social de las manifestaciones en pleno proceso de la oposición para llegar a un referendo revocatorio. El director ejecutivo de Amnistía Internacional, una organización no gubernamental con sede en varios países, también en Venezuela, Marcos Gómez, expresó en un comunicado que el catálogo de abusos a los derechos humanos que se ha registrado en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante estados de excepción en Venezuela en el pasado han sentado un precedente alarmante, ya que cada vez que el gobierno ha aprobado y decretado un estado de excepción, esto implica una militarización y operativos de seguridad que se traducen en represión, en coacción por parte del gobierno y manifestaciones ahora avalados por una resolución que permite el uso de la fuerza militar sobre la población civil, lo cual ha sido objeto de mucha polémica en el país. Maduro firmó el 13 de mayo el decreto de estado de excepción y emergencia económica que le daría el poder suficiente, así lo dice él, para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de estado contra él. Además, el líder del régimen chavista anunció el sábado su decisión de iniciar ejercicios militares de la Fuerza Armada Venezolana, las FANP, para prepararse para cualquier escenario, luego de informar de unos presuntos planes de intervención planeados en el extranjero. Amnistía Internacional recuerda que Venezuela atraviesa una grave crisis que afecta a los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de medicinas y alimentos, los altos índices de homicidios y violencia y el bajo nivel de generación eléctrica. Ahora pues, nada de esto es casualidad. Todo es un conjunto en el escenario político venezolano, porque en medio de una crisis económica caracterizada por alta inflación, desabastecimiento de medicinas y alimentos, inseguridad, inestabilidad social, bajo nivel de generación eléctrica por falta de inversión, debido a que el déficit fiscal ha obligado al Estado venezolano a egresar mucho en deuda y a ingresar poco por la caída de los precios del petróleo, contracción industrial de PDVSA, contracción de las empresas tras la caída en las divisas, poco suministro de divisas al sector privado para importar, lo cual ha hecho que caiga la producción, contrayendo el Producto Interno Bruto, contrayendo la economía de Venezuela, aumentando la inflación, de tal manera que esa crisis económica ha calado en una inestabilidad política que ha generado mucha violencia, y esa inestabilidad política ha generado un descontento por el cual la oposición, tanto la política como la social, al gobierno de Maduro están impulsando un referendo revocatorio, y en vista de ello, ya que a ningún gobierno le conviene que le digan la verdad, y no quiere ceder el poder, y no ve a un gobierno venezolano cediendo el poder, ni a un Maduro cediendo el poder tan fácilmente como reconoció los resultados en la derrota de las elecciones del 6 de diciembre, podría incluso hacer uso de la fuerza y la relación
político-militar entre Estado y estamento militar en Venezuela para aferrarse al poder en caso de una revocación antes de 2017. Por ello, este estado de excepción implica un despliegue militar para tratar de disuadir la opción social que puede ser que el CNE agilice el proceso. Y si se agiliza el proceso a través de los bloqueos institucionales que está impulsando el gobierno, la oposición trataría de contrarrestarlos, pero con una Asamblea Nacional prácticamente fuera de juego, ya que el vacío de poder ha generado un bloqueo por parte del Poder Judicial con el Poder Legislativo. De tal manera que la oposición solo tiene como herramienta para realmente ejercer presión la calle. Eso es lo que al gobierno más le teme, ya que puede controlar y contener a la Asamblea Nacional a través del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no puede contener la calle a menos que haga uso de la fuerza, y allí se generaría una escalada de tensiones que originaría un proceso de Estado fallido en Venezuela. El gobierno de Venezuela debe recordar que los estados de excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios sigan siendo responsables por sus actuaciones u omisiones, e igualmente que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice el representante de Amnistía Internacional, Marcos Gómez, que por más que el gobierno decrete este estado de excepción, esto implica la suspensión de los estamentos y también los parámetros del ordenamiento jurídico nacional e internacional, de tal manera que si las fuerzas militares de Venezuela y del gobierno hacen uso de la fuerza y la represión sobre la población civil, estarían incurriendo en delitos que serían juzgados incluso por instancias internacionales, por lo cual son responsables de lo que le pueda pasar a la población si este estado de excepción implica el uso de la fuerza sobre manifestaciones que incluso la oposición convocó para presionar al CNE ya 2 veces, 11 de mayo, luego el 14 de mayo y convocó una para el miércoles 18 de mayo, así lo resaltó Enrique Capriles, líder de la oposición y líder de este proceso. Este movimiento global presente en 150 naciones y con sede en Londres. Recuerda que en la nación sudamericana los estados de excepción tienen penosos antecedentes y cita violaciones a los derechos humanos. La ONG señala que ante los operativos bajo estos decretos de estados de excepción se recibieron y documentaron denuncias de deportaciones, desalojos y detenciones presuntamente arbitrarias. Pero más allá de lo que pueda originar este estado de excepción en cuanto a inestabilidad social, porque el gobierno no está dispuesto a que la presión social haga ceder el bloqueo institucional que está impulsando para postergar el proceso de revocatorio e incluso detenerlo. A través de la retórica y el discurso político, el gobierno dice y afirma que no va a haber referendo revocatorio. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz dijo que no habrá referendo revocatorio porque la oposición solicitó el revocatorio a destiempo, no lo solicitó a tiempo. Recordemos que la oposición lo solicitó cuando se cumplió o después de que se cumplieran los 3 años del mandato de Maduro, como lo establece la Constitución. Aristóbulo Istúriz alega que lo citó a destiempo ya que debió haberlo hecho antes de cumplirse los 3 años, pero el artículo 72 habla de que se debe solicitar o se puede solicitar después del cumplimiento de los 3 años de mandato o de la mitad del mandato, por lo cual allí podría estar equivocado Aristóbulo Istúriz y los tiempos. De acuerdo a las resoluciones del CNE, si se dan como debería darse, podría llevarse a cabo el revocatorio en septiembre u octubre, y en caso de un alargamiento por procesos que van de bloqueos institucionales en consonancias con mecanismos paralelos de presión y tácticas del gobierno para presionar al CNE y alargar el proceso, podría llevarse a cabo el referendo a más tardar en noviembre o hasta el 11 de diciembre de 2016. De tal manera que solamente un retardo por parte del CNE en el proceso y una descarada sentencia del TSJ modificando las resoluciones del CNE, alargando el proceso hasta 2017, podrían evitar una nueva transición política con nuevas elecciones después de 30 días de ser revocado Maduro, y allí continuaría y terminaría su periodo el vicepresidente designado por él, quien es hasta ahora Aristóbulo Istúriz. El líder opositor Enrique Capriles había advertido el sábado de que podría haber mucha inestabilidad si el gobierno no admite el revocatorio y lo bloquea. Eso es lo que podría pasar. La ingobernabilidad llegaría a puntos totalmente incontrolables o a niveles totalmente incontrolables, como ya están incluso a punto de llegar. Maduro, cuya gestión reprueban 7 de cada 10 venezolanos, según la firma Benebarómetro, dispuso el sábado la intervención de las plantas paradas y encarcelar a empresarios que según él intentan desestabilizar al gobierno. Ahora,
A más decretos que impulsa Maduro, puede que esto se traduzca y se vea como más evidencia de desconfianza en su mismo poder ejecutivo sobre la sostenibilidad de su gobierno. A más secretos para más poderes especiales y control militar, más muestra de desconfianza en el poder que ha perdido, porque la militarización se ha estado dando y la extensión del decreto de estado de excepción preocupa. Al propender posibles toques de queda y aplicar la resolución de uso de la fuerza en manifestaciones y viola derechos humanos. Tengamos en cuenta una información publicada por el reconocido periodista venezolano adverso a este gobierno, Nelson Bocaranda Sardi, a través de su cuenta de Twitter, en la que publicaba lo siguiente: roja distracción, medios oficiales repiten farsa de inminente intervención extranjera para la que se preparan las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la FAMB. Publica la portada del diario Últimas Noticias del 15 de mayo que titula: FAMP se alista para enfrentar intervención. Rechazamos cualquier intento de injerencia extranjera. Según el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el presidente Nicolás Maduro llamó a la Fuerza Armada a realizar ejercicios militares a fin de prepararse para cualquier escenario. Ahora, ¿para qué buscar un rival donde no lo hay? ¿A qué país le convendría una intervención donde ya no hay riqueza? ¿O puede traducirse esa denuncia de Nicolás Maduro de un golpe de Estado, desplegando a las Fuerzas Armadas, como una excusa, aduciendo una intervención extranjera para desplegar militares en el país, para controlar las manifestaciones, aduciendo que es para evitar un golpe de Estado? Puede que haya excusa o haya mentido el mismo gobierno, o lo utilice también como excusa para contener las manifestaciones pro revocatorio, aduciendo que debe militarizarse el país para evitar un golpe de Estado que según Maduro se está planeando desde Washington. Puede que allí el contraste se centre en esa comparación y en esos paralelismos que sin duda alguna dejan entrever que el gobierno, al decretar estos estados de excepción, evidencia que está desconfiando de su poder ejecutivo sobre la sostenibilidad de su gobierno, ya que si no estuviera en un descontrol y no dudara de su poder ejecutivo para sostener un gobierno que ya parece insostenible política y económicamente, no tendría que decretar estados de excepción para controlar la economía, para controlar el orden social y evitar un proceso que se gesta en su contra como el referendo revocatorio. Duda alguna, esto genera mucha polémica y así es como no es casualidad que en medio proceso o en pleno proceso para un revocatorio, Maduro decreta un estado de excepción, denunciando que hay un golpe de Estado siendo planeado contra Venezuela, que podría usarse como excusa para reprimir manifestaciones pro revocatorio, y de esta manera la coacción y el uso de la fuerza se centraría en impedir la presión social pro revocatorio. Y en medio de todo esto también el mismo vicepresidente dice que no le dan los tiempos y que no habrá revocatorio, cuando sí podría darse si se cumplen los tiempos, y si no se cumplieran como lo dicen las resoluciones, aún podría darse para el 11 de diciembre, y sí habría de alguna manera legalidad en el proceso, y de hecho la hay, porque la oposición solicitó el revocatorio después de cumplidos los 3 años de mandato de Maduro, cuando Aristóbulo Sturges dice que debió haberlo hecho antes, pero la Constitución dice que después. Y denunció también que hubo fraudes y firmas planas, pero el mismo rector del CNE, Luis Emilio Rondón, dijo que esto es falso, lo que denunció Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, de firmas planas, de firmas falsas, de fraudes en las planillas, porque ellos no han tenido acceso a esas supuestas firmas falsas, por lo cual eso ha sido desmentido. La equivocación podría primar en lo que dijo Aristóbulo Sturges de que no habrá revocatorio, de manera tal que sí podría haberlo, a pesar de lo que diga el gobierno, y así es como lo interpreta no yo, sino la opinión pública venezolana, en un proceso en el que el gobierno busca contener la presión que se cierne sobre el CNE, sobre el mismo gobierno, para un revocatorio a través de la relación político-militar entre gobierno y Fuerza Armada, para mantenerse en un poder que podría estar cerca de perder si así sigue presionando la oposición, si para ello sigue presionando la oposición, y si también la oposición social se centra en esa tarea.